El tesoro de David, por Charles Spurgeon, Salmo número 138. Este salmo está colocado en el lugar apropiado. Fuera quien editó y ordenó estos poemas sagrados, tenía buena vista para notar la oposición y el contraste. Porque si el Salmo 137 vemos la necesidad de silencio ante los provocadores y burladores, aquí vemos la excelencia de una profesión valerosa. Hay tiempos de silencio, no sea que echemos perlas a los cerdos, y hay tiempos de hablar abiertamente, no sea que se nos tache de cobardes. El salmo es evidentemente de carácter davídico, exhibiendo toda la fidelidad, valor y decisión que conocemos en el rey de Israel y príncipe de los salmistas. Naturalmente, los críticos han procurado negar la paternidad de David a causa del hecho de que se menciona el templo, aunque resulta que en uno de los salmos se admite que fueron de David, se menciona esta palabra. Muchos críticos modernos son los que las moscas a la comida no pueden hacer ningún bien, y a menos que se le ahuyente, causan gran mal. Lo comentaba Spurgeon, versículo número 1: Te alabaré con todo mi corazón. Su mente está tan absorta en Dios que ni menciona su nombre. Para él no hay otro Dios, y el Señor es comprendido y conocido tan íntimamente por el salmista que al dirigirse a él ni piensa en mencionar su nombre. Como no lo mencionaremos, nos dirigiremos a un padre o a un amigo. Necesitamos un corazón quebrantado para lamentar nuestros pecados, pero un corazón entero para alabar las perfecciones del Señor. Nos comentaba Spurgeon: te alabaré. Ay, que el crimen capital del pueblo de Dios es la esterilidad en la alabanza. Oh, qué persuadido estoy de que una línea de alabanza vale tanto como una página de oración. Y una hora de alabanza vale más que un día de ayuno y lamentación. Nos comentaba John Livingstone: delante de los dioses te cantaré salmos. En estos días en que diariamente se inventan nuevas religiones y son establecidos nuevos dioses, es bueno saber cómo hay que obrar. El sentirse resentido es prohibido, y entablar controversia resulta en la propagación de la herejía. El mejor método es seguir adorando personalmente al Señor con celo invariable, cantando con el corazón y con la voz alabanzas al Rey. Niegan la divinidad de nuestro Señor, adorémosles con mayor fervor. Desprecian la expiación, seamos más constantes en proclamarla. Si la mitad del tiempo que pasamos en concilio y controversia lo dedicáramos a la alabanza del Señor, la Iglesia se hallaría en mejores condiciones y más fuerte de lo que hoy es en día. Lo comentaba Spurgeon, versículo número 2. Me postraré hacia tu santo templo. Incluso así, el creyente fiel en estos días no ha de caer en la adoración supersticiosa o la adoración del escepticismo, sino que la reverente adoración como ordena el mismo Señor. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. La persona de Jesús es el templo de la deidad, y en él contemplamos la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es sobre estos dos puntos que es atacado en estos días el nombre del Señor, su gracia y su verdad. Se dice que es demasiado severo, demasiado terrible, y por tanto el pensamiento moderno desplaza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y establece una deidad contemporizante que ellos mismos han compuesto. En cuanto a nosotros, creemos firmemente que Dios es amor, y que el ser considerada todas las cosas se verá en el mismo infierno no es incompatible con la
beneficencia del Señor, sino que es en realidad una parte necesaria de su gobierno moral. Una vez que el pecado se ha introducido en el universo, los verdaderos creyentes oyen el trueno de su justicia y con todo no dudan de su bondad. Pero no solo atacan los hombres la bondad de Dios, sino que en estos días al mismo tiempo asaltan la verdad de Dios por todas partes. El cerdo está hollando las perlas y nada le restringe. No obstante, las perlas quedan intactas y no han sufrido daño alguno. Nos comentaba Spurgeon. La madre puede sacar acopio de consolación al comprender la condescendencia de Dios. Él se interesará por su hijo si ella se lo encomienda. Y él, el que hizo el universo, en su infinita inteligencia, pensará en su cuna y el niño inerme al cual la madre procura dormir. El enfermo puede sacar acopio de consolación del mismo origen, porque puede creer que aquel que formó su cuerpo pensará en los sufrimientos de este cuerpo y los aliviará o le dará fuerza para sobrellevarlos. Su condescendencia marca todos los tratos de Dios con su pueblo. Leemos de grandes máquinas que pueden doblar barras de hierro y que tocan tan suavemente que no quiebran la cáscara de un huevo. Y lo mismo es para ellos la mano del Altísimo. Puede triturar un mundo y sanar una herida. Y tenemos gran necesidad de ternura en nuestro estado caído. Poca cosa puede aplastarnos. Tenemos almas tan débiles y magulladas que a menos que tengamos a uno que trate con estas tiernamente, pronto quedaremos destruidos. Y comentaba Phyllis Ben Power: tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si Dios quiere, puede hacer que muchos otros mundos como este, pero no puede hacer otra verdad. Y por tanto no se va a perder ni una iota de la misma. Satanás, sabiéndolo, empeña todo su ingenio en la obra de desfigurarla por medio de la doctrina falsa. La palabra es un espejo en la cual vemos a Dios y viéndole somos cambiados a su semejanza por el Espíritu. Si este espejo está quebrantado, las concepciones que tenemos de Dios serán alteradas, en tanto que la palabra en su claridad pristina nos lo pone delante de los ojos en toda su gloria. Nos comentaba William Gurnall. Dios nos ha enviado su palabra como un espejo para reflejar su gloria, como un estándar al cual lo hemos de referir todo. No sabemos nada de la voluntad de Dios, excepto a través de su palabra, como una fuente de la cual emanan todas sus bendiciones. Si miramos por la superficie de toda la tierra, vemos que muchos que antes estaban bajo el dominio del pecado, sin restricciones, ahora han sido transformados a la imagen de su Dios. Y luego ascienden al cielo y contemplan las miríadas de redimidos alrededor del trono de Dios, uniéndose a sus aleluyas y a Dios y al Cordero. Y a este estado fueron traídos todos por esta bendita palabra, que es la única que podía realizar una obra tan grande. Es así que Dios ha magnificado su palabra y así que Él la engrandecerá hasta el fin de los tiempos. Sí, a través de la eternidad será reconocida como la fuente de todas las bendiciones que habremos disfrutado. Nos comentó Charles Simeon. Vemos esto en la naturaleza. Aquí vemos que un hombre es tan fiel a su palabra que es capaz de sacrificarlo todo antes de desmentirla.
que un hombre puede renunciar a sus propiedades, a su vida misma, antes que negarse a sí mismo. Así ha hablado Dios de engrandecer su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Antes renunciaría a todas sus demás perfecciones que a su palabra. Nos comentó Joseph C. Philpott. Dios tiene mayor estima a las palabras de su boca que a las obras de su mano. Los cielos y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de lo que ha dicho caerá al suelo jamás. Algunos entienden que esto se refiere a Cristo, la palabra o verbo esencial en quien ha puesto mi nombre y a quien ha exaltado a tal altura, que le ha dado un nombre sobre todo nombre. Nos comentaba Ebenezer Skinner, versículo número 3. Fortaleciste el vigor de mi alma. Esta era una verdadera respuesta a su oración. Si no podía ser eliminada la carga, le daba fuerza para llevarla. Y este es un método de ayuda igualmente efectivo. Puede que no sea lo mejor para nosotros que la retribución, que la tribulación llegue a su fin. Es posible que sea mucho mejor que por medio de su presión aprendamos a tener paciencia. Los usos de la adversidad son dulces y nuestro sabio Padre Celestial no va a privarnos de estos beneficios. La fuerza impartida al alma es un bien inestimable. Significa valor, seguridad, heroísmo. Pero su palabra y el Espíritu del Señor pueden hacer valientemente al que tiembla, entero al mutilado y rejuvenecer al cansado. Nos comentaba Spurgeon. Me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. Se hallaba en una gran tribulación y Dios apresuró a ayudarle. Aunque es posible que hagamos aguardar para atender a un amigo que está bien y nos llama, daremos permiso a un amigo enfermo que nos llame a medianoche. En apuros semejantes, vamos con el mensajero que viene a buscarnos. Y así hace Dios con la oración. Aliviamos al pobre cuando su necesidad aumenta. Así Cristo conforta a su pueblo cuando se multiplican sus tribulaciones. Y ahora, cristiano, dime, ¿no merece tu querido Señor un espíritu dispuesto por tu parte para hacer frente a todo sufrimiento con aquel o por aquel o de aquel que nos da lo consuelo más dulce a su pueblo cuando han de llevar sus más severas aflicciones? El jornalero puede hacer su labor contento cuando su amo cuida de él, con su propia mano llevándole la comida al campo. El cristiano no para hasta que llega al cielo para su consuelo. Allí ciertamente hallará su cena. Pero hay un desayuno cristiano de goces previos más o menos que Cristo te trae al campo para que lo comas en el lugar que estás soportando la dificultad. Nos comentaba William Gurnall. Versículo número 4. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra cuando hayan oído las palabras de tu boca. ¡Qué asamblea! Todos los reyes de la tierra. ¡Qué propósito! Reunidos para oír las palabras de la boca del Señor. ¡Qué predicador! David mismo repite las palabras del Señor. ¡Qué alabanza cuando todos ellos, en feliz unión, eleven sus cánticos al Señor! Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 6. Señor, atiende al humilde.
Esta es una disposición que sirve bien al gran plan de Dios de elevar y glorificar su gracia gratuita. ¿Cuál pensáis que sea el plan de Dios en la elección, la redención, en el conjunto de la dispensación del Evangelio y en todas las ordenanzas del mismo? Su gran destino fue el de erigir un trono alto y glorioso, desde el cual desplegar la riqueza de su gracia gratuita y soberana. Esto es lo que Él magnificará por toda la eternidad, por encima de todo. Ahora bien, la mansedumbre y humildad de espíritu se acomodan mejor al designio de Dios de exaltar lo gratuito de su gracia. No es el fariseo legalista y orgulloso, sino el publicano pobre y humilde que se golpea el pecho y exclama: Dios, sé propicio a mí, pecador. El que se somete a la revelación de la gracia. Nos comentaba Ebenezer Ashkirne. Más al altivo lo trata a distancia. Para el sacrificio de Caín, la promesa de Faraón, la amenaza de Ramsaces y la oración del fariseo, el Señor no tiene consideración. Nabucodonosor, cuando estaba lejos de Dios, decía: mira esta gran Babilonia que he edificado. Pero el Señor le conocía y le envió a comer hierbas con el ganado. Los hombres orgullosos se jactan de su cultura y la libertad de su pensamiento, y aún se atreven a criticar a su Hacedor, pero Él los conoce de lejos y les mantiene a distancia en esta vida y los encierra en el infierno en la próxima. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 7. Cuando camino yo en medio de la angustia, tú me vivificas. Si estoy andando en ella ahora, o lo he de hacer en el futuro, no tengo por qué temer, porque Dios está conmigo y me dará nueva vida. El estar en alguna dificultad es bastante malo, pero es peor penetrar en el centro de este oscuro continente y atravesarlo. Con todo, en un caso así, el creyente hace progreso, porque camina, no hace más que caminar, pero mantiene un paso sosegado y seguro, y no está sin la mejor compañía, porque su Dios está cerca para darle nueva vida. Si somos vivificados, no tenemos por qué lamentar la aflicción. Cuando Dios nos vivifica, la tribulación nunca nos perjudica. Lo comentaba Spurgeon. La sabiduría de Dios se ve en la ayuda a los casos desesperados. Dios muestra su sabiduría cuando fallan la ayuda y la sabiduría de los hombres. Los casos difíciles no son obstáculo alguno para Él. La sabiduría de Dios nunca se halla apurada, sino que cuando las circunstancias son oscuras, entonces aparece la estrella de la mañana en la liberación. Algunas veces Dios hace que se derrita el ánimo de sus enemigos. Ver Josué capítulo 2, versículo número 24. Otras haya otra tarea para ellos y los hace retirar, como cuando Saúl perseguía a David. Los filisteos han invadido el país. Dios se verá en el monte. Cuando la iglesia parece estar sobre el altar, su paz y libertad a punto de ser sacrificadas, viene el ángel. Nos comentaba Thomas Watson. Versículo número 8. El Señor completará sus designios sobre mí. Supongo que si el sueño medieval pudiera realizarse y el alquimista pudiera transformar el plomo en oro, podría transformar todo el plomo del mundo, de tener bastante tiempo
crisoles y hornos. El primer paso es el difícil, y si tú y yo hemos sido cambiados de enemigos a hijos, y esta chispa del amor de Dios enciende nuestros corazones, este es un cambio más potente que los que hace falta efectuar para llegar a ser perfectos. Ha sido cambiado un grano. Toda la masa cambiará a su debido tiempo. Nos comentaba Alexander McLaren. No desampares la obra de tus manos. Todos los hombres estiman sus propias obras, muchos en exceso. ¿Va a desamparar Dios las suyas? Nos comentaba Joseph Carril. Contempla en mí tu obra, no la mía, porque la mía, si la ves, la condenas, la tuya, si la ves, la coronas, porque toda la buena obra que haya en mí viene de ti, no de mí, y así es más tuya que mía, porque oigo de tus apóstoles, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe, porque somos obras de tus manos, creados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nos comentaba Agustín Nipona. Tus manos, sus manos creadoras formaron nuestras almas al principio. Sus manos traspasadas por los clavos las redimieron en el Calvario. Sus manos glorificadas sostendrán firmes nuestro espíritu y no lo soltarán. En sus manos encomendamos nuestros espíritus, seguros de que aunque la obra de nuestras manos desvirtúa la obra de las suyas, con todo sus manos van a hacer perfecto de nuevo lo que nuestras manos han deshecho. Nos comentó por último G.W. Burgon.